Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hechos 13, del 1 al 52. Entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegando a Salamia, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saúl, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pensando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha la señal del silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia de su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, se levantó por rey David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan termina su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo el más? He aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, lo cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas 2 días le levantó de los muertos. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él, el de Galilea, Jerusalén, los cuales ahora sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, los cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitado a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que levantó de los muertos para que nunca más volviera a la corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia, fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitiráis que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio la corrupción. Mas a quien Dios levantó no vio la corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no vengan sobre vosotros los que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedían la congregación. Muchos los judíos de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero de la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron al Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire qué impresionante. Hoy tenemos la oportunidad, a través de Hechos, y especialmente Hechos 13, de poder conocer el poder del Espíritu y cómo se maneja el Espíritu en las personas que están dispuestas en creer. Mire, el Espíritu les habló a Pablo, les habló a Bernabé, para que cumplieran parte de ese rol divino que tenemos acá en la tierra todos, de llevar el Evangelio por diferentes lugares. Mas sin embargo, en su momento el Espíritu, mire, obra de maneras que nadie puede entender. El mismo Espíritu pone palabras que tal vez la persona no sabe ni siquiera de dónde están saliendo, pero es el Espíritu que está hablando con denuedo, con capacidad, con integridad, con sabiduría, para llevar la palabra en los corazones que necesitan escucharlo en ese momento. Y ahí vemos ese ejemplo, y cómo, mire, los judíos, en este caso los escribas, los fariseos y todas estas personas que eran muy estudiosos de la palabra, pero que no les gustaba que alguien pudiera hablar como lo hacía Pablo o como lo hacía Bernabé en las sinagogas, con mucha capacidad, porque les disgustaba que les quitaba el protagonismo que ellos muchas veces querían tener. Y como la gente los escuchaba, y como la gente empezaba a ver esa gracia, ese amor, esa misericordia de Dios a través de Jesús, llevada por estos apóstoles poseídos prácticamente por el Espíritu Santo, lastimosamente miraban ellos cómo torcer las palabras que ellos decían, cómo blasfemar en contra de ellos. Pero eso mismo que estamos viendo en esa época también lo vivimos en la época de ahora. Y es por eso que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios todos los días, analizarla, comprenderla, pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ponga las palabras correctas para llevarlas a las diferentes personas que necesitan, como esa agua viva, poder absorber en su cuerpo para poder tener una vida eterna, en paz, en gozo, pero también vivir en este momento, en este presente, con las maravillas y las misericordias que Dios nos regala todos los días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre,
que nos ayudes a poder recibir el Espíritu, estar preparados, estar limpios, estar gozosos de poder recibir tu palabra para poder llevarla por todas partes. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.